Vamos a hacer una pregunta en términos generales. De todos los que estamos acá, ¿quién se considera seguidor de Jesús? Le doy tiempo para que piensen. ¿Entendieron la pregunta? ¿Quién se considera seguidor de Jesús? ¿Se le iba a levantar la mano el que se considera seguidor de Jesús? Bueno, está bien. ¿Pero quién es seguidor de Jesús? ¿Intentamos, aunque sea el intento? Bueno, es una interesante pregunta, ¿eh? Ahí está. Hay una respuesta. Al principio choqué un poco. Porque ¿a qué está preguntando el pastor? Porque sabe que uno nunca pregunta inocentemente, como quien diría. Seguidor de Jesús. Seguidor de Jesús quiere decir ser un discípulo de Cristo. Discípulo quiere decir seguidor. Aquel que sigue a un maestro, a un Señor. Y les invito ahora sí, ya que los demás se han quedado y seguramente ahora todos se van a alinear en esa fila, porque ya se abrió el fuego, bueno, ahora nos ponemos todos atrás. Justo era lo que yo le iba a decir, pastor, va a decir alguno, ¿no? Bueno, vamos a abrir en Lucas, el capítulo 14. A ver, ¿de qué manera consideraba Cristo a sus seguidores? Bien lo dice la palabra de Dios, el Señor nunca andaba con medias tintas o en claros oscuros, era muy definido. Blanco o negro, no había lugar para otra cosa. Vamos a leer en Lucas, capítulo 14, verso 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y muchas gentes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para empezar, estos dos versículos, categóricos, contundentes, que tienen en sí mismo una importante división en el desarrollo que podemos hacer. El primero es que muchísima gente seguían a Jesús. Ya se ha hablado en algunos mensajes acá cómo podríamos clasificar los distintos tipos de personas, de gente que seguía al Salvador. Pero el Señor se da vuelta y le dice a toda esa multitud que le seguía estas cosas: si alguno viene a mí. Y esto es teología. Porque en realidad no hay un solo ser humano que de voluntad propia y sin la ayuda o el auxilio de Dios pueda seguir a Cristo. Por causa de lo que decía nuestro hermano en la reunión anterior. Por causa del pecado y la confusión y la ofuscación que hay en el ser humano naturalmente hablando. Y bien lo dice Cristo allí en San Juan, cuando habla, fíjense ahí en Juan capítulo 6, verso 44. Miren la definición tan contundente que hace Cristo, como ejemplo nada más, de tantos otros que podríamos dar. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y trajere a dónde? A Cristo. Entonces, hay muchísima gente que piensa que naturalmente, no, yo siempre tuve esta inclinación de chiquitita de seguir a Dios, y piensa que es algo propio, algo personal. Y no es así. La primera definición teológica es que es el Padre de las luces, el Padre que está en los cielos, que se ocupa de alguna manera, de algún modo misterioso, muchas veces, pero de guiar, de inclinar nuestros corazones para buscar al Salvador. Y luego dice más abajo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, ¿qué dice acá? Viene a mí. Claro, totalmente claro, y que nos quede como un concepto firme, que si yo he llegado hasta el Señor, si yo me he llegado hasta los pies de Cristo alguna vez, de alguna manera, fui porque fui ayudado del auxilio de Dios. Es esa misericordia que hablaba el hermano Fernando en la reunión anterior, que se mueve a buscar lo que estaba perdido. Es Dios el autor, el Padre eterno, el autor intelectual del plan bendito de salvación, el cual necesariamente el hombre debe pasar por la experiencia de venir a Cristo. El que oyó de Dios y aprendió, dice, viene a mí, dice. Y es interesante si leemos el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Es Cristo mismo el que nos revela este método en el cual Dios se ocupa de buscar y salvar lo que se había perdido. Y en eso es un privilegio enorme. El solo pensar que si estamos aquí es porque Dios nos amó con amor eterno y nos buscó y nos trajo y nos hizo oír el Evangelio de salvación. Entonces, en primer lugar, como decía el Señor, allí en Lucas que hemos leído, si alguno viene a mí, ya no viene a la deriva o porque no quedaba otra solución, sino que en eso también hay un propósito de Dios. Y por supuesto este concepto abarca estos dos aspectos muy importantes. El primero es el de la salvación y la vida eterna. Porque Cristo dijo, venid a mí, el que está, ¿cómo? Trabajado
y cansado. Y Él le da la vida eterna y le resucitará en el día postrero. El primer aspecto, entonces, de venir a Cristo, importantísimo, el cual tenemos que tener la garantía cierta en el corazón, la ciertísima fe de que soy un hijo de Dios, es confirmando esta experiencia en el corazón. Yo siempre lo he dicho. Hay hermanos que me conocen de toda una vida como pastor. Siempre he predicado esto. Que hay que confirmar esta experiencia hasta tenerla totalmente firme. Y como decía nuestro hermano Alfredo esta mañana, una roca firme sobre la cual está mi vida. Que Cristo es mi Salvador, que Él me salvó y que la experiencia mía cuando oí la voz de Dios fue venir a Cristo, aceptar y creer en su obra redentora y que luego se produzca el tercer paso. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué notable. El Padre nos conoció, nos escogió, nos buscó, nos guió al Salvador. Nosotros, cuando vimos nuestra condición de perdidos pecadores, aceptamos a Cristo como Salvador personal y recibimos la vida eterna, la cual nunca más se ha de ir de nosotros, pues fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego el Hijo se ocupa de llevarnos al Padre. Concretamente se realizará, según Efesios capítulo 5, ¿cuándo qué? Cuando seamos presentados, ya antes los que partimos o los que parten antes, bueno, estarán en el cielo, pero presentados al Padre como la iglesia que Cristo compró con su sangre. Cosas teológicas, preciosas, benditas, santas, que tienen que estar firmes en mi corazón. Pero mientras tanto, tenemos que seguir a Cristo en esta vida. Siempre hacemos esta diferencia. Una es la santidad posicional. La santidad que tenemos cuando Cristo nos salvó, pues nos consagró, nos apartó, nos rescató, nos salvó de la condenación y nos hizo santos. Y Dios nos ve santos en Cristo. Y no debe ser maravilla a nuestros ojos. Y lo hemos escuchado desde nuestra más tierna juventud. Porque alguna vez fuimos tiernos jóvenes, como ustedes, ¿no? Hermana Elvira, alguna vez fuimos tiernos jóvenes. Ahora ya estamos viejos duros, pero antes fuimos tiernos jóvenes. Y así se nos enseñó de que Dios siempre nos vio a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de que Dios nos pueda ver. Siempre que nos mira y nos ve es porque intermedia la persona de Cristo. Qué maravilla, ¿no?
Es por Cristo que estamos en pie. Es por Cristo que podemos dirigirnos a Él. Es por Cristo de quien tenemos sus misericordias que se renuevan cada mañana. La paciencia, la tolerancia, la benignidad que Dios muestra con nosotros. Es porque está Cristo. De no estar Cristo, no habría forma en que Dios nos pudiera mirar. Por lo que nosotros somos, Entonces, de esa santidad posicional que tenemos en Cristo, nos encontramos con este otro aspecto de la santidad práctica en nuestras vidas. Que eso sí es un trabajo para Dios y para su Espíritu Santo, para que alcancemos a ser santos en toda conversación, en nuestras vidas, en nuestras costumbres, en nuestra vestimenta, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de pensar. De todo. Esa santidad es la santidad práctica. Esa santidad es la cual interviene el Espíritu Santo y nos va guiando, nos redarguye de pecado, nos va limpiando o nos va corrigiendo. En fin, conforme a la necesidad que sea. Y esto es algo similar, el seguir a Cristo. Porque en Cristo todos somos de Cristo y le seguiremos. Algún día, cuando Él nos llame a su iglesia, y nadie va a poder decirle, espérame un poco, haré esto, aquello. No. Cuando escuchemos su voz, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente, así, más rápido, con Cristo. Pero mientras tanto, hay que seguirlo en esta vida. No porque le veamos, sino porque le amamos por lo que hemos creído de Él, en lo que la palabra de Dios nos ha tocado conocer. Hoy nuestro hermano Alfredo hizo una mención de Juan el Bautista. ¿Por qué fue el más grande de todos los profetas? Y por sobre todas las cosas, más allá de su ministerio, ¿saben por qué fue el más grande? Porque tuvo el privilegio de ver con sus ojos lo que por siglos se había anunciado, la venida del Mesías. Y le tocó nada menos que bautizarlo. Por eso fue el más grande de todos. Más allá de la obra, que fue extraordinaria, portentosa, fue el precursor del reino. Y ahora nosotros, de la misma manera, debemos aprender a seguir a nuestro maestro. Y él dejó pautas, No para que le siga a cada uno como quiere. No para que cada uno, bueno, yo sirvo a Cristo como quiero, como me parece, como puedo. Este es un tema que no se agota en 20 minutos. Pero bien claramente lo dice acá. En primer lugar, entre todas estas cosas que dice, habla de cosas muy fuertes, pero para suavizar esto, y para que lo entiendan principalmente los más nuevos, vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 10.
Versículo 37. Miren lo que dice. Acá en Lucas decía el que aborrece, ¿eh? Y aborrecer quiere decir no querer. Pero para entender esto, lo que el Señor quiso decir, porque no puede enseñar algo contrario a lo que establece toda la palabra de Dios, el amor al Padre y a la Madre. Y acá dice algo más. El que ama, versículo 37, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pautas. Un camino marcado. Entonces descartamos totalmente la palabra que dice como absoluta el aborrecer. Quiere decir, para poder entenderlo, aquel que privilegia una cosa sobre otra en cuanto a sus sentimientos, que son nobles, humanamente hablando, pero que cuando Cristo ha venido a morar a mi corazón y su Espíritu Santo fue puesto en mi vida, ahora el amor de Dios ha sido derramado en mí. Y no hay un amor más grande que el amor de Dios. Y ese amor me tiene que llegar a enseñar que no hay amor más grande que el que pueda tener, que es el amor al Señor. Porque cuanto más ame yo al Señor, tanto más voy a aprender a amar a mis seres queridos. ¿Me entienden? ¿Es claro? Si no me lo dicen, lo tratamos de explicar. Cuanto yo más aprenda a amar a Dios, tanto más voy a amar a mi prójimo. Y en este caso, los de nuestra propia casa. El tema es, para que ustedes entiendan, miren, les voy a contar experiencias prácticas de mi vida. Cuando yo era un tierno y joven adolescente, vuelvo a la palabra, y empecé a venir a esta iglesia, que no era esta iglesia, el templo este, era un medio cañito. Bueno, el Señor me tocó el corazón. Empecé a venir, yo había andado buscando por otros lados, fui a los bautistas, no es por el templo, eso hermano. Yo alguna vez les conté, fui a los bautistas de Banfield, fui a los testigos de Jehová, que está ahí en Banfield también, ustedes vieron el templo que tienen. No había caso. Y un día mi abuelo me trajo a este lugar, un sencillo lugar. Y no me fui más, gracias a Dios. Y eso no gustó en casa. Que eran creyentes, ¿eh? Mis padres por lo menos. Y algunos de mis hermanos. No gustó. Y yo amaba a mi mamá. Mi señora sabe cuánto la amo todavía, a mi mamá. Y un día, claro, porque teníamos estas reuniones, pero yo me iba a Quilmes. Todavía me acuerdo, miren. Qué experiencias que vive uno. De jovencita, 16 años, me voy a sacar esto, si no, no lo voy a poder hacer. Llegó la hora, estábamos todos reunidos en invierno, un día así frío como hoy, estaba toda la familia, habían hecho tortas fritas, leche chocolatada, era una fiesta toda la familia, entonces yo me levanté, disimuladamente, me fui, me cambié, y se ve que mi mamá ya me vio. Y cuando yo me iba yendo por el costadito, me puso una mano acá y la otra acá. Y yo me quedé así. Y me miró bien de frente y me dijo, vos a ese lugar no vas más. Otra vez te vas, nos dejás a todos, mirá el desprecio que nos estás haciendo. Pero mal, ¿eh? No se ponía mala, era mala. Y yo estaba así, y hice así, bueno, cuando vuelvo te digo. Y me fui.
Y no es que no la amaba, porque después, gracias a Dios, ella vino mi papá, vinieron mis hermanas, pero eran todas luchas así, y aparte de las cargadas de mis propios familiares. Falta el micrófono, perdón. Las cargadas de mis propios familiares, que rozaban cosas muy feas, ¿no? Pero para que les quepa en la cabeza que ese amor que sentimos por el Señor no quiere decir algo que uno los desprecie. Yo los amaba. Y después les empecé a hablar uno por uno. Creo que, no sé si la primera que vino fue Nancy. La invité a la reunión de jóvenes. Después vino Elizabeth. Después vino mi mamá. Después mi mamá trajo a Diego. Y así. Y después fueron naciendo los que vinieron después, que ya no conocieron esta experiencia. Pero eso es lo que dice el Señor. Los enemigos del hombre serán los de tu casa. Y la enemistad no quiere decir una violencia, ¿cómo podríamos decir?, de un enemigo. Va a venir a través de los afectos, de lo que yo más amo. Ahí va a venir el argumento. ¿Cuántos se quedan en el camino por no quedar mal con la mamá, por no quedar mal con el papá, por no hacerlos renegar o por no quererlos hacer sufrir? Y luego el Señor lo dice: y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí. Y la cruz, queridos hermanos, es un elemento de tortura. No es la crucecita esa que se ponen acá, que llevan como... No, la cruz es un cruento madero. Era un arma de muerte. Para eso se usaba la cruz, para matar. Siempre decía esto el misionero: si supieran, nos llevaría aquel que le mataron el hijo con un arma, nos llevaría un revólver colgado en el pecho. ¿Por qué llevar una cruz de madera, el vil instrumento utilizado para que nuestro Cristo padeciera? Pero no obstante, a cada uno de nosotros se nos es impuesta una cruz de la vida misma. Cada cual tiene su cruz, sus cargas, sus luchas, sus sufrimientos. Y no hay cruz de gozo, es de sufrimiento. Todas las cruces son para sufrir. Y en este caso tiene que ver con todo aquel precio que tenemos que aprender a pagar para seguir al Señor. El que no toma su cruz, el que no aprende, el que no quiere dejar, el que privilegia los placeres, el que privilegia los sentimientos. Tenía una amiga en la adolescencia que le prediqué el Evangelio y le dije: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y inmediatamente, bueno, yo no soy digna del Señor, porque amo más a mi papá y a mi mamá. Y nunca más quiso saber del Evangelio. Hoy ya los padres no están tampoco. Eran amigos de mis padres. Y ella se quedó sin Cristo, porque no permitió que la palabra de Dios le tocase. El seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, es exigente. Por eso es que no son tantos. Muchos se daban vuelta y volvían atrás. Lo citaron esta mañana. Esa es la palabra que duele. Es una palabra
de renunciamiento. Es una palabra de una cruz que hay que tomarla y cada día. Porque luego, más atrás, ahí en Lucas 9:23, veamos lo que dice en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niegue al otro, dice, a sí mismo. ¿Y qué más? ¡Ja! Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos privilegios no nos negamos? ¿Cuántos amores no nos privamos? ¿Y quiero seguir a Cristo? Seré salvo por pura gracia. Pero después seguir a Cristo es otro tema. De más exigencia, pero de más bendición también. Porque es otro conocimiento también del Señor. Es otra luz, otro entendimiento, otra madurez que da el seguir a Cristo conforme a esta palabra. Niéguese a sí mismo. ¿Este es el que hace ruido? ¿Será la pila? Bueno. ¿Cuántas cosas, hermanos? Y jóvenes. La juventud es la edad de aprender a negarse. En la juventud. Muchas veces llega la mayoría de la edad y uno ve creyentes que todavía no quieren negarse. Y quedan como aletargados en el tiempo. Nunca se deja de ser adolescente. No pasó de esta experiencia. No se puede esperar otra cosa de él o de ella. El Señor nos marca un camino. Y ese camino está cifrado por esto. Fíjense, den vuelta la hoja. A ver dónde está. Esperen que si no me pongo no veo nada. Creo que estaba allí en Mateo, donde hemos leído. A ver si es acá. No, en Lucas 9, 61 y 62. Podemos leer el 60. Lucas 9, 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto. Eso quiere decir que una vez que emprendemos este camino, ¿quiere ser un seguidor de Jesús? Bueno, ayúdame, Señor, como decía nuestra hermana, a proseguir al blanco. Es difícil, no imposible, es difícil, es duro. Hay que llevar una cruz por dentro, negarse a sí mismo. Aprender a decir que no a tantas cosas que antes le decía que sí. No perder el premio de la soberana vocación, porque muchas veces nos puede parecer que todo es inútil, que todo es incierto, que todo es una utopía, que todo es una mentira, que todo es falaz, que nada tiene sentido. Y no es así. ¿Cuántos
quedan en el camino. Sin ir más lejos, no voy a dar nombres. El otro día miraba una foto de la juventud, vuelvo otra vez. Y eran como 30 jóvenes en una foto. Hoy día, de esos 30 debe haber 3 o 4 entre nosotros. Muchos no sé dónde están. Muchos se han apartado, han dejado. Qué pocos que siguen. ¿Por qué pensamos que el Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos? Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Si fuera tan fácil seguir a Cristo, y teníamos que haber ampliado este templo 5 veces más, 10 veces más. Normalmente, donde se juntan muchos seguidores de Cristo, es donde la cruz se le liman todas las asperezas, se lijan los cantos vivos, queda algo lustrado, queda algo hermoso, queda algo suave, que no daña, que no lastima, que no hiere, que no exige renunciar a una pasada manera de vivir. Esos son los que hay, pero cantidad de seguidores. Pero seguir como Cristo lo dice, niéguese a sí mismo. Y lo pide porque Él lo hizo. Él se negó a lo sumo. Tomó su cruz. Y cuando supo que su hora era llegada, puso su frente como pedernal para ir a Jerusalén. Y nada ni nadie lo detuvo. ¿Puede esperar menos de aquellos que le quieren seguir? Sino jóvenes de carácter y convicciones firmes, capaces de decirle que no a la corriente de este mundo que los lleva a toda suerte de impurezas. Jóvenes que amen tanto a su familia que digan, mira, pegame, pero yo voy a seguir porque te amo y quiero que conozcas a Cristo como tu Salvador personal. Privame de cosas, pero yo quiero que vayas al cielo un día. Ese es un hijo que ama a su padre y a su madre y a sus hermanos. No es aquel que consiente y permite y deja hacer porque los ama. Ese es el amor mal entendido. Es el amor que condena. Es el amor que mata. El amor que da vida es el amor que lleva a Cristo. Y donde cada uno debe aprender a ser fiel seguidor de Jesucristo. Si no lo sigo, bueno, comience a seguirlo. Pídale ayuda a Dios. Pero no debe ser por emoción tampoco. Después de este pasaje que leímos en Lucas, el Señor toma 2 ejemplos. Un hombre que edifica una casa y no puede terminarla. Y no, como no la puede terminar, vienen los otros y se burlan de él. Y toma otro ejemplo de un rey que se sienta a ver si tiene todo lo necesario para hacer guerra contra otro. Porque de no ser así, entonces iría y haría las paces antes. Y eso lo dice porque anteriormente hubo alguien que dijo, bienaventurado el que comiere pan en el reino de los cielos. Y el Señor les da una parábola de los que son llamados y de las tantas excusas que le dan. Uno que tenía que ir a ver los bueyes que había comprado, el otro que recién estaba casado, el otro que esto, que lo otro. Después leanlo del capítulo ahí que hemos leído. Y entonces el Señor les tiene que decir, bueno, el que quiere venir en pos de mí, y tiene que pensar distinto. ¿Cuáles son los privilegios que damos en la vida? No, el 10 de julio, miren, el domingo 10 de julio es mi cumpleaños, así que yo no voy a venir.
porque tengo que hacer el cumpleaños en mi casa. Y yo cumplo el 10 de julio. No voy a venir. Yo sabía que iban a decir eso. Bueno, vamos a tener un cumpleaños en casa, dejamos la iglesia por ese día. Cuando hay gente que parece que el día de su cumpleaños es, con todo respeto lo digo, perdónenme, es lo máximo. Yo recuerdo los últimos años, en 2 oportunidades me tocó estar fuera de casa, a 500 kilómetros, en reuniones allá en Necochea, porque eran reuniones especiales de pastores. Y bueno, mi cumpleaños esperará, lo festejaré otro día. Y fui. No, pero se casa fulano, tengo que estar. Es el cumpleaños de mi hijo, tengo que hacerle el cumpleaños hoy, porque si no, y lo hacemos el domingo a la tarde, que es el horario de la reunión, a rajatabla, porque es el día de su cumpleaños. Queridos, eso es lo que hay que aprender a discernir, porque cuando habla del que construye la casa y del rey que va a la guerra, no está hablando de cosas que se pueden hacer emocionalmente. No puedo ser un seguidor de Cristo en base a emociones. Ay, hoy me siento realmente lleno del Espíritu, voy a entrar en el coro a cantar. Y dentro de 10 días estoy por el piso, no dejo el coro, que voy a cantar, no canto más. O cuántas otras cosas, ¿no? No, y voy a ir a buscar los chicos. Y de repente me van mal las cosas, no, ¿qué? ¿Qué voy a ir a buscar chicos? Demasiado tengo con mis propios problemas. Y así en todas las cosas de la obra. Ser un seguidor de Cristo implica poner a Cristo como primera objetivo. Y ahí, ayúdame, Señor, con todas las demás cosas que pueden acontecer a mi alrededor, pero no puede ser emocional. Tiene que ser algo bien pensado delante de Dios, meditado y consagrado. Y serio. Porque Dios, aunque es un Dios gozo de mi alegría, no, Dios alegría de mi gozo, no obstante es un Dios serio, muy serio. Y espera que sus seguidores sean serios. Y que si alguno dice querer seguir a Cristo, bueno, sigamos a Cristo con la ayuda de Él, a pesar de los pesares. Yo sé que el Señor me va a sostener, me va a ayudar. No puedo poner las manos en el arado y mirar atrás. Todo lo que dejo. Porque ahí hay una hermana que estaba en el campo, alguna vez ha hablado de esto, ¿no? Me voy a ir para cualquier lado. Me voy a ir para cualquier lado con el arado. No puedo decir, voy a seguir a Cristo, empezar a trabajar en la obra y empezar a mirar las cosas que están atrás. Y no, pero yo cuando era joven me pasaba esto y miro para atrás. No puedo manejar un auto mirando permanentemente por el espejo retrovisor. Cada tanto sí, para ubicarme dónde estoy. Pero la visión tiene que estar adelante. Queridos hermanos, esta vocación es seria. Ser un seguidor de Cristo es serio, es comprometido. ¿Nos da miedo? Y bueno, que nos dé miedo. Pero también es definitorio. Porque va a seguir a Cristo, aquel que oyó del Padre y viene a Cristo va a seguir. Bien lo decía nuestro hermano esta mañana. Señor, ¿a quién iremos? Muchas veces dije, miren, acá hay una puerta que inclusive no hace falta ni picaporte, con empujarla se abre. ¿Entendiendo, no? Bueno, yo no quiero, nadie detiene a nadie. Lo que me tiene que atar a Cristo es el profundo amor que me tiene que generar en el corazón la presencia de su Espíritu en mi vida. Y el compromiso
de que si empiezo, debo continuar. Señor, ayúdame para ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Prosigo por ver si alcanzo. Tal vez a los tropezones, pero bueno, prosigo, ayúdame. Tal vez mi paso ha salido un poco, bueno, enséñame a hacer derechos pasos a mis pies. Queridos hermanos, tales son los seguidores de Cristo, dicho en pocas palabras, poquitas palabras para poder entenderlo. ¿Estoy dispuesto? Esto es una pregunta que inmediatamente se contesta en el corazón, ¿sí o no? Yo no lo veo, Dios lo ve. Pero yo no me voy a oponer a lo que Dios ve y a lo que cada corazón decide, porque nadie puede forzar a nadie. Mi pueblo será de buena voluntad en el día de mi poder o de su poder. Las cosas en los caminos del Señor se hacen por comprensión, por buena voluntad, por libre albedrío, por buena disposición a los designios de Dios, por un gobierno soberano de Cristo en nuestras vidas. ¿Quiénes seguirán? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero para los que sigan, en buena hora. Porque lo que siguen es cierto, es concreto, es real y tiene promesa para esta vida y para la eternidad. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.